La enfermedad de Addison se descubrió en el año 1855 por un paciente que tenía languidez, que es debilidad generalizada, falta de voluntad, bradicardia, irritabilidad gástrica y un cambio peculiar en la coloración de la piel que fue lo que los incentivó a estudiar un poco más allá, que es lo que vamos a ir viendo. Enfermedad de curso insidioso, generalmente progresivo, debido a una hipofunción córtico-suprarrenal. Como todas las enfermedades glandulares pueden ser primaria, la insuficiencia suprarrenal primaria, secundaria o terciaria, como ya saben, primaria cuando se produce la destrucción de la corteza suprarrenal o por alteración de la síntesis de cortisol. ¿Esperen un minutito, pasa? Bueno, primaria entonces a nivel de la glándula, secundaria a nivel de la hipófisis y terciaria a nivel del hipotálamo. Como veníamos viendo, nada nuevo por ahora. Esa es la clasificación según el lugar de localización de la patología. Y después la podemos clasificar en crónica o en aguda. La crónica es la enfermedad de Addison, que es el 80% de los casos. Y aguda es una crisis addisoniana. A su vez, se puede instaurar una crisis addisoniana, una aguda, en un paciente con una crónica estabilizada. Como que sería una reagudización de la crónica. Todas las veces que tengamos situaciones que requieran la producción de cortisol, y no lo tengamos, vamos a desayunar. Tengo ganas de desayunar, ¿vieron? Vamos a desencadenar una crisis addisoniana, ¿sí? En una situación de estrés que el paciente viva. Situación de estrés psicológico, situación de estrés físico. Estrés físico es un politrauma, una cirugía, un infarto. Todas son situaciones de estrés físico. Ahí nosotros ponemos en funcionamiento la generación de cortisol en estas situaciones. Como no tenemos, porque está en insuficiencia, presentan una crisis. Por eso los pacientes que tienen una insuficiencia suprarrenal crónica, ¿sí? Ya sea por algo hipofisario, por un tumor hipofisario, como vimos la semana pasada, están sustituidos y saben que en situaciones de estrés tienen que aumentar su cortisol. Y tienen que llevar una tarjetita en su documentación diciendo que tiene una insuficiencia suprarrenal crónica bajo tratamiento corticoide que requiere el aumento en situaciones de estrés, porque si sufre un accidente de tránsito, se lo va a tratar y a las 24 horas va a empezar con los déficits de cortisol. ¿Se entendió? Una pregunta, por ejemplo, agudo también podría ser cuando un paciente que está tomando, no sé, durante un mes corticoides y de la nada lo deja de tomar, eso por ejemplo sería un ejemplo de agudización. Claro. Ahí no es por situación de estrés, sino es por falta de la medicación. Y es una reagudización de su enfermedad crónica. Y la otra es el estrés cuando ya el cortisol que está haciendo no alcanza, ¿entiendo bien? El otro, en las situaciones de estrés, si él toma 20 o 30 miligramos por día, sabe que en situaciones de estrés tiene que aumentar, por ejemplo, a 50. Porque la glándula que fisiológicamente nosotros liberamos cortisol en las situaciones de estrés, un examen es una situación de estrés, en situaciones de estrés generamos cortisol, no lo puede fabricar. Entonces, le tenemos que enseñar a sustituir en situaciones de estrés con ese cortisol. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ven que lo más frecuente, como dice acá, el 20%, es sobre una crónica. Yo siempre me adelanto un poco, tengo mala onda, después la vemos y ya está. Lo más común de esa crisis addisoniana que esté instalada sobre una crónica y que desencadene directamente, es muy raro, iatrogénico, podría ser después de una cirugía que no se sustituya y es agudo, es brusco. Bueno, la etiología de la hipofunción suprarrenal. Primarias, la adrenalitis autoinmune, que puede estar aislada o dentro de un síndrome poliglandular. La adrenalitis infecciosa, secundaria a una tuberculosis, a una micosis, histoplasmosis, blastomicosis, coccidioidomicosis. En los pacientes con SIDA, citomegalovirus, Mycobacterium avium, Cryptococcus neoformans. De estas, las más comunes son las de la tuberculosis. Después, que sea porque está ocupada la glándula suprarrenal por metástasis. ¿Metástasis de dónde? De un CA de pulmón, mama, colon y estómago. Que tenga un linfoma, que también invada la suprarrenal, o el sarcoma de Kaposi, que también es frecuente en los pacientes con HIV. También puede tener como causa primaria que hay presente un infarto de la suprarrenal por una obstrucción de la arteria, una hemorragia, un trauma, un shock que resguardó tanto los órganos vitales que no hizo vasoconstricción en la arteria suprarrenal y el estado de shock no tiene volemia para llegar a la suprarrenal. O los grandes quemados. Después existen fármacos. La metirapona, la aminoglutamidina, el ketoconazol. El ketoconazol, estos son muy raros de usar, se usa para tratamientos muy específicos. El
hemato-oncológicos, pero de los de uso frecuente tenemos el ketoconazol, que bloquea la cascada de la formación de los corticoides, el etopósido, mitotano y anticoagulantes. Esas serían causas primarias, ¿sí?, de una lesión a nivel de suprarrenal, que me daría una insuficiencia suprarrenal primaria. Y después tenemos causas de las secundarias. En la insuficiencia suprarrenal secundaria tenemos tumores de hipófisis, que ya vimos, no funcionantes, prolactinomas, apoplejía tumoral, cirugía de hipófisis. Todo esto lo que hace que me bloquee la producción de ACTH. Radioterapia, lo que vimos más o menos las causas que vimos en hipófisis, como era el síndrome de Sheehan o el síndrome de la silla turca vacía o la apoplejía hipofisaria, todas esas las vimos en insuficiencia hipofisaria. Bueno, la necrosis hipofisaria posparto, que es el síndrome de Sheehan. La hipofisitis autoinmune, la suspensión de corticoterapia crónica. Cuando yo suspendo el corticoide, que era lo que decía Brian, creo que me preguntaba esto, ¿qué hace? Está bloqueado el feedback, está inhibida la ACTH, entonces no produce estímulo sobre la glándula periférica. Entonces no tiene producción endógena, sino que estaba con corticoides exógenos. En un traumatismo por sección del tallo hipofisario, tumores hipotalámicos, que acá ya sería o infiltrado hipotalámico de las granulomatosas, como habíamos visto la otra vez. Estos serían estas dos últimas causas de la terciaria. Epidemiología es más frecuente en la mujer que en el varón, 2 a 3 en la mujer contra 1 en el varón. La mayor parte se ve entre los 15 y los 60 años. La incidencia anual es de 3 a 6 casos por 100.000 habitantes. Y la frecuencia de casos es mayor a nivel de las regiones fronterizas, sobre todo en el norte, en las zonas de pobreza, que en realidad es, lo que decíamos la otra vez, la falta de acceso a la salud, con una alarma que no la tienen todos los pacientes desarrollada, y que la insuficiencia suprarrenal es vital, y bueno, si no se consulta, van a llegar a un letargo tal que los puede llegar a la muerte. Los síntomas fundamentalmente van a tener astenia, anorexia, adelgazamiento, mareos, náuseas, vómitos, depresión, amenorrea y disfunción eréctil. Estas cosas van a tener que ver fundamentalmente con si forman parte de una primaria o de una secundaria. Si forman parte de una secundaria, van a ver que van a tener alterado el resto de los ejes. ¿Qué le voy a encontrar a este paciente como signo? Ven que los síntomas no son muy específicos, no hay un síntoma predominante, lo vamos a tener que ir a buscar. Un paciente asténico, anorexia, adelgazado, con náuseas y con vómitos. Cuando uno empieza a ir descartando, no hay que olvidarse de la insuficiencia suprarrenal. Los signos, vamos a tener hiperpigmentación, hipotensión arterial, hiperpotasemia y hiponatremia, que no está acá, piel seca, deshidratación, hipotonía muscular. Este tema de la debilidad muscular tiene bastante que ver con los corticoides. Lo más frecuente es la astenia, y piensen que la astenia es lo más inespecífico que hay y lo vamos a tener que relacionar con un montón de cosas. Por eso nunca se toma un punto en especial. Pero si el paciente tiene la astenia muy marcada, tiene síntomas digestivos, perdió peso y le encontramos una hiperpigmentación, casi estaríamos a punto de sospecharlo. Tendríamos que ver cómo tiene sus electrolitos, cómo tiene su glucemia, y confirmaríamos la sospecha para poder pedir algún otro estudio más avanzado. La hiperpigmentación la vamos a encontrar en la mucosa de la boca, en los labios o en las encías, y en las zonas de roce. En lo más común es en la zona del cinturón del pantalón, y si no, si hacen algún trabajo con las manos, a veces tienen los nudillos también bastante coloreados. La zona genital, la mucosa genital, puede presentar una hiperpigmentación generalizada o presentar las mismas manchas que en la mucosa oral, y una hiperpigmentación de los pezones. Hipotensión también. La pigmentación mucosa, como ya vimos, esta hablaría de la pigmentación de piel, y yo ya les nombré lo de la mucosa. Dolor abdominal, acompañado de náuseas y vómitos. Avidez por la sal, el paciente necesita comer cosas saladas. Diarrea y síncope. Piensen que decíamos que si es muy severa la insuficiencia puede llevar a la muerte. Cuando es primaria, tenemos síntomas vagos y inespecíficos. Como decíamos antes, la astenia, la anorexia, las mialgias, artralgias, disminución de la libido y pérdida de peso. Los más frecuentes, gastrointestinales como náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Y un síntoma específico de la primaria es la avidez por la sal. ¿Qué me va a llevar a esto? El incremento de la sed. Si come con mucha sal, va a tener mucha más sed.
también voy a encontrar en este paciente que tiene todo esto, hipotensión arterial, con una tensión arterial sistólica menor de 100. Hipotensión ortostática, ¿se acuerdan qué era, no? Sí, cuando bajaba la presión ante un... ¿Se escuchan? Sí. Sí, cuando cambiaba la posición de cúbito a supino, de pie. A supino. Bien. Son habituales como consecuencia de la hipovolemia por déficit de aldosterona. El aumento de la pigmentación de la piel y de las mucosas también es característico de la insuficiencia suprarrenal primaria y es el más específico dentro de todo lo inespecífico. Se produce en las zonas expuestas al sol, cara, cuello, manos, y en zonas expuestas a presión o fricción crónica, codos, rodillas, nudillos de manos, areolas, axila, perine, en las líneas palmares. Las líneas estas de la palma de la mano, todas las rayitas estas que ven, esas líneas se marcan. Y eso es bastante característico. Porque en las zonas expuestas a la luz a veces entra en juego, según la coloración de la piel de base del paciente, no sabemos si es por la exposición al sol, por su color de piel, pero las mucosas, los labios y las palmas de la mano es bastante característico. En la mucosa lo que van a encontrar son estas manchas, estas, y en los labios. Como memotecnia, tenemos las 3A, que es astenia, anorexia y adelgazamiento, y las 3H, hiperpigmentación, hipotensión, hiperpotasemia. Bueno, acá más o menos es lo mismo, lo que decíamos, la pigmentación de la piel, la de los pezones, la región genital, las zonas de roce, las líneas de la mano, la hipotensión. En la secundaria, algunas manifestaciones son similares a la primaria. La debilidad, las mialgias, las artralgias están presentes y son consecuencia del déficit de glucocorticoide más que de mineralocorticoide. Y después vamos a tener, si es secundaria, los síntomas parecidos a lo que vimos en hipófisis. Entonces, van a tener alteraciones del campo visual, que era lo que decíamos la otra vez, y del resto de las hormonas hipofisarias. Las diferencias más marcadas entre la primaria y la secundaria es la hiperpigmentación cutánea, la deshidratación y la hipotensión arterial. Los síntomas gastrointestinales en las secundarias también suelen ser leves. Fundamentalmente la secundaria lo que me da son los síntomas de astenia, mialgias, debilidad muscular por el déficit de corticoides y lo local, si tiene cefalea o alteraciones visuales porque sea un tumor hipofisario, y el déficit del resto de las hormonas hipofisarias. La crisis addisoniana tiene 4 escenarios. Se puede presentar, más o menos ya lo fuimos hablando, en un paciente con una insuficiencia primaria conocida o no, sometido a una situación de estrés, en un paciente con consumo crónico de corticoides sometido a estrés o luego de la suspensión brusca de la medicación, como dijo Brian, en la hemorragia suprarrenal bilateral, porque para que haya un déficit tiene que ser bilateral, si no la otra suprarrenal sustituye, y en un paciente con HIV-Sida con situaciones de enfermedad, un paciente con HIV que desencadena síntomas, algunos de los síntomas del SIDA, ya sea respiratorio, digestivo, cerebral, cualquiera de esos me desencadenarían en un paciente con una insuficiencia suprarrenal primaria, me llevaría a una crisis addisoniana, como situación de estrés físico, ¿no? Estrés psicológico. El déficit de mineralocorticoides es un factor fundamental de la crisis adrenal, por lo tanto vamos a tener la hipotensión. Más que el glucocorticoide, lo que importa para la hipotensión es el déficit de mineralocorticoides. Es un paciente que le administro líquidos, le administro vasopresores y no compensa su hipotensión arterial. Es frecuente el dolor abdominal en las crisis addisonianas. Simula incluso un abdomen agudo quirúrgico, que es uno de los abdómenes agudos médicos. Ya cuando veamos descompensación diabética, es el otro abdomen agudo médico de la cetoacidosis diabética. Otro síntoma frecuente, pero inespecífico, es la astenia, anorexia, debilidad, náuseas y vómitos más marcados o como más intensos que lo que puede tener en una crónica. Piensen que estamos en la crisis. Y algunos pacientes presentan manifestaciones neuropsiquiátricas, como confusión, letargia o coma. Eso en la crisis addisoniana. En la crónica, ya los vimos antes, porque está acá esto de nuevo, la hiperpigmentación cutánea, solo en la primaria, porque piensen que en la secundaria no tengo ACTH y no tengo melanocito estimulante. En la primaria, por eso la hiperpigmentación es propio de la primaria, ¿sí? En la secundaria no tengo hiperpigmentación porque no tengo melanocito estimulante. A ver, aguárdenme un minuto. Bueno, anorexia, pérdida de peso, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, osteoarticular, mialgias, artralgias, disminución de la fuerza muscular, hipotensión postural o la ortostática, que es lo mismo, metabolismo hidroelectrolítico solo en la primaria, secreción inadecuada de hormona antidiurética, oliguria, nicturia, ginecológica,
oligomenorrea, amenorrea y generales fatiga, debilidad y fiebre. ¿Qué le voy a pedir a este paciente de laboratorio? Más allá de lo específico, en lo general. Yo tengo un paciente que lo sospecho y no voy a pedir directamente, en todo paciente que viene con una debilidad muscular, un dolor abdominal o una hipotensión, no voy a ir a pedirle ACTH y cortisol en la primera consulta. ¿Qué voy a hacer? Voy a interrogar y voy a pedir un hemograma para ver cómo están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Y el paciente puede tener anemia, linfocitosis, fundamentalmente a predominio de eosinófilos por el déficit de glucocorticoides. Un ionograma, en el ionograma tengo hiponatremia e hipercalemia. Entonces, y una glucemia. Estas cosas son básicas. Hemograma, glucemia, iono es general. Entonces yo ya ahí tengo un paciente con la presión baja, que me refiere a debilidad muscular, dolor abdominal, náuseas, vómitos. Y me viene una anemia leve, una hiponatremia y una hipoglucemia. Y yo casi seguro que pienso que está con un déficit de glucocorticoides. Ni hablar si le miro las mucosas y está hiperpigmentado, las palmas de las manos. El paciente también puede tener hipercalcemia. El déficit de mineralocorticoides me puede elevar la creatinina, que tendré que después ver en qué valores está esa creatinina para no confundírmelo con qué. ¿Con qué les parece que puede estar confundido un paciente que tiene hipercalcemia? Ahora les hago trabajar la cabeza. Hipercalcemia, elevada la creatinina, náuseas, vómitos, debilidad muscular. ¿Qué tengo que descartar? No me cerraría la hipotensión, porque tendría hiper, pero tengo que descartar una insuficiencia renal, porque la insuficiencia renal crónica, tengo elevada la creatinina, tengo hipercalcemia, hipercalemia, el potasio suele estar elevado, y tiene dolor abdominal por el síndrome urémico, entonces son todos cuadros que hay que ir, muchos puntos en común tienen, por eso tenemos que ir agudizando la cabecita. Pero no tiene el insuficiente renal crónico justificado que tenga hipoglucemia. Entonces puedo pensarlos por otros signos, pero como tiene hipoglucemia, no pensaría en una insuficiencia suprarrenal. Pensaría en una suprarrenal. Y puedo tener aumentada la TSH, ¿por qué? Porque los corticoides me bloquean a nivel de la TRH, del feedback a nivel terciario. Entonces, como no tengo ese feedback, la TRH me sigue mandando y tengo la TSH aumentada solamente con unas hormonas periféricas normales. Bueno, acá se me ocurre pensar a mí que tiene un déficit suprarrenal. Entonces, ¿qué voy a pedir? En un segundo tiempo voy a pedir para la primaria un cortisol, un ACTH y una prueba de estímulo con ACTH. La prueba de estímulo con ACTH sería en un tercer tiempo. Pido estos dos, depende cómo vienen estos dos, veo si responde o no al ACTH. Pero en primer término pido el general, en segundo término pido cortisol y ACTH y en tercer término pido la prueba de estimulación. Y para ver que es un paciente que es una insuficiencia suprarrenal secundaria, voy a pedir los otros test. El test de la hipoglucemia, el test de la metirapona, el test del CRH y la prueba de estimulación a dosis bajas de ACTH. Todos estos los hago con el paciente internado. El más accesible es el de la hipoglucemia, pero lo tengo que hacer con el paciente internado por el riesgo que implica la hipoglucemia. Doctora, ¿se hacen todos, o sea, en ese orden? Primero, por ejemplo, en la secundaria, primero hago ese test, después el otro de metipirona. No, yo te los nombré todos, pero nosotros lo que hacemos es o el de la hipoglucemia o el de la metirapona. No hacemos todos. Okay. Y después tenemos un algoritmo que si tenemos síntomas y signos de insuficiencia suprarrenal, lo que hacemos es el dosaje basal de cortisol. Cuando dosamos el cortisol, si me dan menos de 3, tengo alta probabilidad de que sea una insuficiencia suprarrenal. Si me da más de 18, tengo muy baja posibilidad de que sea una insuficiencia suprarrenal. Cuando tengo alta posibilidad, voy a medir ACTH. Si la ACTH está elevada, la aldosterona está disminuida, tengo diagnóstico de primaria. ¿Por qué? Porque esta baja dosis de cortisol no me inhiben la ACTH y la ACTH está alta. ¿Se entiende? Con estos valores, menos de 3, no tendría que hacer ninguna prueba de estimulación. La prueba de estimulación la haría en los que me quedan dudas. O sea que con un cortisol menos de 3 ya Con un es cortisol diagnóstico. y una ACTH alta, que era este segundo paso después del general, que yo decía estos dos es en un segundo tiempo y estas en un tercer tiempo, con un cortisol de esto, con una ACTH elevada, yo hago diagnóstico de insuficiencia suprarrenal primaria. Listo. ¿Se entendió? Sí.
Bien. Ahora, si yo tengo 3, re bajito el cortisol, y tengo la ACTH baja o normal, ¿qué voy a pensar? Que es una secundaria. Porque a pesar de estar esto bajo y me saca el feedback, no está aumentada la ACTH. Esto actuaría, como decíamos, en la tiroides, el hipotiroidismo primario, que tengo la de nivel de hipófisis elevada, y acá el secundario, que tengo también baja. Tengo bajo el periférico y bajo el hipofisario, hablaríamos de causa secundaria. ¿Sí? Y en estos pacientes, que estoy entre 3 y 18, o tienen mayor de 18, pero yo tengo síntomas, o tengo mucha sospecha, le hago la prueba de estimulación. Lo estimulo con cosintropina o con metilapona, como habíamos dicho antes, y mido el cortisol a los 30 y 60 minutos. Y veo si responde. Si responde, es secundaria. Y si no responde la glándula periférica, es primaria. Estimulo. Y vuelvo a medir a los 30 y 60 minutos. Ahora yo ya acá tengo casi confirmación bioquímica, pero voy a necesitar ¿qué? Voy a necesitar hacer una imagen para ver si puedo llegar a definir qué es lo que me produce esto, ya sea a nivel primario o secundario. Entonces, ¿qué hago? Para ver las suprarrenales hago una tomografía axial computada de abdomen para visualizar las suprarrenales y detectar aumento o calcificación. Si está aumentada de tamaño, voy a pensar en una hiperplasia suprarrenal o en un adenoma suprarrenal, y si hay calcificaciones, voy a pensar que no sea una causa infecciosa o hemorrágica o tumoral, depende de lo que yo vea a nivel de esa suprarrenal. Y si yo pienso que es, por lo bioquímico, sospecho que es una insuficiencia suprarrenal secundaria, lo que voy a hacer es, como ya habíamos visto, una resonancia de la región celar, que es la silla turca, para evaluar hipófisis. ¿Estamos? ¿Sobreviven para el día del estudiante? Sí. Estamos vivos todavía, sí. Vamos, todavía. Bueno, entonces, hacemos el laboratorio general, el laboratorio específico, intentamos ver si podemos hacer diagnóstico imaginológico y llegamos al diagnóstico, pasamos al tratamiento. En una crisis adrenal le damos dexametasona cada 8 o hidrocortisona cada 6 para sacarlo de la crisis addisoniana. Dexametasona viene de 8 miligramos cada 8 horas, porque la vida media de la dexa es 8 horas, o hidrocortisona 100 miligramos cada 6. La hidrocortisona tenemos que es endovenosa. En vez de la dexa la podemos dar vía oral. Y en la insuficiencia suprarrenal crónica, acuérdense que habíamos visto algo, una pequeña partecita, cuando vimos la insuficiencia suprarrenal, de la insuficiencia hipofisaria, que yo les había dicho que se usaba la hidrotisona. La hidrotisona es también hidrocortisona, pero para usar la vía oral se le cambia la estructura y es hidrotisona, y se usa de 20 a 30 miligramos por día vía oral, respetando el ritmo circadiano. 2 tercios a la mañana y 1 tercio a la tarde-noche. O sea que si yo le tengo que dar 30 miligramos, espérenme un minuto. Bueno, entonces, le vamos a dar de los 30, 20 miligramos a la mañana y 10 miligramos a la tarde-noche. Vamos a, si tiene déficit generalizado, ¿sí? Le vamos a dar, suprimir los mineralocorticoides con fludicortisona en dosis de 0,05 a 1 miligramos día. Y le podemos dar la parte esteroidea con andrógenos en la mujer, de hidroepiandrostenediona, en dosis de 25 a 50. Mejora la calidad de vida y la mineral ósea. Todo esto depende de la sintomatología que vaya teniendo el paciente. Lo más importante es el déficit glucocorticoide, porque ese es vital y va a tener colapso en los signos vitales. Lo mineralocorticoide y lo androgénico no es tan imprescindible de sustituir, pero existe manera de sustituirlo. Bueno, con insuficiencia suprarrenal, quiero que les quede que no dejen de pensarlo en un paciente que tenga los síntomas cardinales que dijimos: la hipotensión, la hiponatremia, la hipoglucemia, la debilidad muscular, y cuanto más si tiene hiperpigmentación bucal, mucosa bucal, encías o palmas de mano. Y lo que tienen que saber es qué van a encontrar en el laboratorio general, qué van a encontrar en primer término como el cortisol y la CTH, y cómo hacemos después, en qué casos pedimos la prueba, que sería en la sospecha entre 3 y 18 del cortisol. A los pacientes se los deja en reposo, a veces hasta 1 hora, porque no tienen que haber venido caminando rápido, tienen un montón de determinaciones para el cortisol, que hay que estar atento, que no influyan en el valor que nos dé.
Bueno, y ahora tenemos el hiperaldosteronismo primario y secundario. Pero el que a nosotros nos interesa es el primario. Pero no dejen de saber el secundario, porque muchas de las patologías que ya vimos, como la insuficiencia cardíaca, o la cirrosis, o alguna estenosis de la arteria, todo lo que me lleva a un bajo flujo o a un tercer espacio, me produce un hiperaldosteronismo secundario, alguna otra patología. Cuando es aldosteronismo primario, se determina el síndrome de Cohn, que es una... No estamos viendo las diapos. ¡Ay, qué grande que sos! Ahí está, muy bien. Yo creo que lo tengo acá adelante. O hiperaldosteronismo primario, tenemos, ¿qué tenemos? Una hipersecreción de aldosterona, independiente del sistema renina-angiotensina. Y que lo característico es que no se inhiba ante la ingesta de sodio. ¿Qué hace la aldosterona en el túbulo? Reabsorbe sodio y agua y elimina potasio. Si reabsorbe sodio y agua en exceso, ¿qué voy a tener? Hipertensión arterial. ¿Me siguen? ¿Con el fisio se acuerdan? Sí, sí. Sí. Bueno, este hiperaldosteronismo, como dijimos antes, puede ser primario o secundario. Pasamos por alto rápido, aunque acá están al revés, el secundario, para después abocarnos al primario, que es el tema. En el secundario tenemos un reninismo primario, que sería sumamente raro y es un tumor productor solamente de renina. Un reninismo secundario, que esto es lo que yo le decía que tenemos en las enfermedades crónicas generales que vemos, en una enfermedad renovascular, una estenosis de las renales, una hipertensión maligna. En los estados edematosos, con disminución del volumen arterial, con la formación del tercer espacio, como es la cirrosis, la insuficiencia cardíaca, el síndrome nefrótico, todos esos que ya fuimos viendo en semio, que me dan ese tercer espacio, me producen un hiperaldosteronismo secundario. Y después también en la presencia de síndromes como el de Batter o el de Dittelmark, que son tubulopatías específicas en las que se altera el intercambio fundamentalmente del sodio y el cloro. Y después hay excesos de mineralocorticoides diferentes a la aldosterona en determinadas patologías. La más común en el síndrome de Cushing y en la hiperplasia adrenal congénita. Y después déficits enzimáticos. Pero yo lo que quiero que sepan es, en estos pacientes, en el que tengo el hiperaldosteronismo secundario, es en los pacientes que en la próxima rotación, cuando veamos, por ejemplo, los tratamientos de insuficiencia cardíaca o de la cirrosis, le vamos a dar la espironolactona, porque ese diurético me disminuye el hiperaldosteronismo secundario, porque actúa a nivel del intercambio del sodio y el potasio y me bloquea el sistema renina-angiotensina. Entonces, esto secundario a las patologías, muchas de las que ya vimos, y lo que hoy nos interesa es el primario. El 70% es con una hiperplasia suprarrenal, con un adenoma suprarrenal. Bueno, dentro de la hiperplasia suprarrenal, el adenoma, que ocupa el 25%, es el síndrome de Cohn. El carcinoma es sumamente infrecuente, es el 5%, y existen los hiperaldosteronismos familiares en las neoplasias familiares. ¿Qué voy a tener con este paciente? ¿Qué es lo que más me interesa de este paciente? Lo que me interesa es que existe una producción autónoma de aldosterona que me hace retención de sodio con expansión del volumen, como habíamos visto en la definición. ¿Qué me lleva? Esto a la hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial me lleva a la enfermedad cardiovascular. Esta retención de sodio me lleva a ¿qué? Por la aldosterona que actúa en el túbulo, a perder potasio y protones, que me llevan a una hipocalemia y una alcalosis metabólica. Esta enfermedad cardiovascular acelerada, porque no tiene freno y va muy rápido, me lleva a complicaciones cardiovasculares. Esas complicaciones cardiovasculares pueden ser insuficiencia cardíaca, infarto, ACV, todo lo que lleva la hipertensión descontrolada. Entonces, en realidad, el diagnóstico tendría que llegar a ser temprano para evitar las complicaciones cardiovasculares. ¿Qué clínica va a tener este paciente en el que yo voy a pensar que tiene un hiperaldosteronismo primario? Va a tener una hipertensión arterial diastólica leve o moderada, no va a tener edemas periféricos, disminuye el extracelular. La hipertensión maligna es rara, pero está descrita, que algunos casos tienen una hipertensión maligna, nos referimos a una hipertensión refractaria a tratamiento. Y lo que va a tener el paciente es la hipopotasemia, porque pierde potasio por la orina, acuérdense. Esta hipopotasemia me lleva a la cefalea, a la debilidad muscular y calambres, polidipsia, poliuria y arritmias. El potasio me lleva a una arritmia, que se suma a los efectos cardiovasculares de la hipertensión arterial.
como pierdo potasio y protones por la orina, tengo una alcalosis metabólica y voy a tener una hipernatremia leve. ¿Por qué leve si retengo? Porque como retengo sodio, retengo agua. Entonces está muy aumentado el intravascular, pero estaría como diluido en ese líquido que absorbe y a su vez el extracelular no estaría edematizado. ¿Por qué consulta generalmente el paciente? Consulta por poliuria, nicturia, debilidad muscular, cefalea, polidipsia, parálisis intermitente, como que tiene espasmos a nivel muscular, parestesias, todo esto es efecto de la hipocalemia, o hipopotasemia o hipocalemia, pero yo a veces digo de una manera y a veces de la otra y capaz que los confundo. Crisis tetánicas, de los calambres ya después pasarían a una crisis tetánica, y algunos no tienen ningún síntoma, sino que solo lo estamos estudiando por una hipertensión arterial. Esos son síntomas y signos que yo voy a ver, van a ser la hipertensión y efectos de la hipertensión, sobre todo a nivel del ojo, que voy a tener retinopatía hipertensiva en el fondo de ojo. En el ecocardio voy a tener hipertrofia cardíaca. Y después voy a tener el signo de Trousseau y de Chebostek, que son los que yo puedo explorar, que me hablan de todo este trastorno osteotendinoso y muscular por la hipocalemia. El de Chebostek, yo golpeo con el martillito o con los dedos en la región preauricular y hace una contracción del facial hacia la oreja. Y el de Trousseau, con un lazo o con un torniquete o con el manguito, que es lo que tenemos siempre a mano, contraemos durante 3 minutos y al bajar el flujo, lo que hace es la contracción tetánica de los dedos. Ahora, esto es el signo de Trousseau o mano de partero, capaz que lo encuentran, pero no son patognomónicos. También la hipocalemia, la hipocalcemia me lo da. No es algo patognomónico. Siempre tiene que ser una suma de síntomas y signos que a mí me lleven a la sospecha. ¿Cuáles van a ser los criterios de diagnóstico? La hipertensión asociada a la hipocalemia es lo fundamental. Yo tengo un paciente con hipertensión, le hago un ionograma en la rutina y tengo bajo el potasio, tengo que sospechar que no sea un hiperaldosteronismo. Tengo una hipertensión resistente al tratamiento. No responde al triple esquema antihipertensivo y uno de esos 3 tiene que incluir un diurético. Si está con todo este esquema terapéutico y sigue hipertenso, tengo que descartar que no sea un hiperaldosteronismo primario. Si descubro un paciente con un incidentaloma adrenal, incidentaloma se le llama a todo lo que nosotros descubrimos sin estar buscando eso. Por ejemplo, le hago una tomografía de abdomen porque tiene dolor o sospecho un aneurisma, o tiene un dolor epigástrico, un dolor en la vía biliar, cualquier causa que me lleve a hacer una tomografía de abdomen, y descubro un adenoma suprarrenal, se determina incidentaloma porque apareció cuando no lo buscábamos. Si yo estoy haciendo un ecodoppler de vasos de cuello y descubro un tumor o un nódulo en la tiroides, es un incidentaloma tiroideo porque no lo estaba buscando. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. No hace diagnóstico patognomónico el incidentaloma, no tiene este nombre porque es tal tumor. Es todo lo que descubrimos, sería casualmente. Y el cuarto criterio para sospechar un hiperaldosteronismo primario es la hipertensión, un antecedente de hipertensión o de enfermedad vascular cerebral, ¿sí? De una ACV, en familiares inmediatos con menos de 50 años. Madre o padre con una ACV a los 40, sin otro factor de riesgo, sin ser diabético, sin nada, con una hipertensión del adulto joven, tengo que descartar un hiperaldosteronismo primario. ¿Cómo lo voy a hacer? El diagnóstico voy a buscar los electrolitos, porque acuérdense que la primera sospecha era la hipertensión con la hipopotasemia. Entonces, lo primero que yo voy a pedir en mi rutina es un ionograma. ¿Qué voy a pedir en una segunda instancia? La concentración plasmática de aldosterona y la actividad plasmática de la renina, que se pide así, actividad plasmática de la renina. Cuando la aldosterona me da valores mayores a 15, pienso en un hiperaldosteronismo primario. O la actividad de la renina plasmática me da valores muy bajos por debajo del parámetro de cada laboratorio, del valor de referencia de cada laboratorio, pienso en un hiperaldosteronismo primario. Y a su vez calculo un índice entre ambos, entre la aldosterona y la renina, y si ese índice es mayor a 20, me confirma el diagnóstico de hiperaldosteronismo primario. Si los dos están elevados, porque acá estaba elevada la aldosterona y baja la actividad de la renina plasmática. Si los dos están elevados, la aldosterona y la renina plasmática, pienso en un hiperaldosteronismo secundario. Si no fue un incidentaloma, voy a hacer un diagnóstico por imágenes de la suprarrenal, si no lo tengo previo, porque a lo mejor lo puedo tener previo, la imagen, que es la que me lleva a estudiar la función. Y otra de las cosas que puedo hacer, que no es lo más común y que
yo no he visto que se haga, es el cateterismo de las suprarrenales para medir la concentración de cortisol y aldosterona en ese momento. Aguárdenme en un minuto. Bueno, y acá tenemos un algoritmo parecido al otro que habíamos visto, que tenemos HTA, hipocalemia, o HTA severa, refractaria al tratamiento, o un incidentaloma. Lo que hago es aldosterona, actividad de renina plasmática y el índice aldosterona renina plasmática. Es lo mismo que fuimos hablando, pero como graficado, ¿sí? Si la relación me da mayor a 30, me da mayor a 50, tengo el aldosteronismo primario confirmado, y si me da dudoso entre 30 y 50, le hago el test de fluorocortisona, en el cual aplico la fluorocortisona, y a los 30 minutos mido aldosterona, y si me da mayor a 5, la aldosterona en relación a la basal, confirmaría el primario. Una vez que confirmo el primario, si no la tengo de antes, insisto, hago la TAC o la resonancia, y si me da imagen positiva, confirmo el hiperaldosteronismo primario. Y si me da negativo, hablo de una hiperplasia sin aldosteronismo primario. Bueno, estas tablitas se las adosamos al final como para que evalúen cuando nosotros pensamos con un paciente para sospechar el tema de, como vieron Cushing, como vimos eopromocitoma, como vemos hiperaldosteronismo, cuando vemos hipertensión secundaria. Esto igual estaría también para la clase de hipertensión de cardio, pero como para que lo vean, en el de hoy, que es el que nos llama la atención, es la hipocalemia asociada a la hipertensión. Entonces, ¿qué es lo que le tengo que pedir? Acá, en la página siguiente, tengo hipertensión con la triada clínica, palpitaciones, cefalea y sudoración. ¿Qué le tengo que pedir? Hipertensión con obesidad, estrías, debilidad muscular y edema en el Cushing. ¿Qué le tengo que pedir? Como para que vayan viendo las causas en el hipertiroidismo, taquicardia, pérdida de peso, ansiedad. ¿Qué le tengo que pedir? Siempre la hipertensión secundaria a un trastorno endocrinológico. ¿Con qué voy a asociar la hipertensión? ¿Con qué síntomas? ¿Y con qué lo voy a estudiar? ¿Sí? Pero eso es tipo para un resumen. El tratamiento, hasta el año 2000, se consideraba tratamiento quirúrgico con adrenelectomía solamente si el tumor medía más de 8 centímetros. Piensen lo que es la suprarrenal, acuérdense de Anato, y miren que para que un tumor mida más de 8 tenía que ser sumamente grande. Y desde el año 2000 hasta esta parte se sacan todos los tumores suprarrenales por endoscopía retroperitoneal. Tratamiento médico de sostén hasta la cirugía te podemos dar o etoconazol, que bloquea, como habíamos dicho antes, la función suprarrenal, o espironolactona, que le sirve, que es lo más usado, que le sirve para controlar la hipertensión y para la actividad de la aldosterona. La única contraindicación de la espironolactona es que puede llegar a dar ginecomastia en los hombres. Bueno, y colorín colorado. Doctora, una pregunta. ¿Estos pacientes no tienen edema a pesar de tener esa No tienen, absorción de sodio porque tienen poliuria? Claro, no tienen edema, tienen el aumento del intravascular, no del extravascular. Algún paciente puede tener, depende de la edad del paciente, y que no tenga algún mecanismo asociado a esto y que el edema sea porque ya está con una causa cardíaca, ¿sí? Pero propiamente del hiperaldosteronismo primario no tiene edema. Ok, gracias. Doctora, una pregunta. En el secundario, ¿se los puede, por ejemplo, que tiene un aumento de la renina plasmática, se los puede tratar con un IECA, por ejemplo, que inhiba la formación de angiotensina? Sí, piensen que en general todos los que tienen secundario van a tener un aumento del volumen y extravascular, porque están la cirrosis, la insuficiencia cardíaca, algunos hasta están en anasarca, porque tienen gran cantidad, entonces se usan como bajas dosis de muchos, como lo vamos a ir viendo, se usa el IECA, se usan los inhibidores de la ARA2, se usa la espironolactona a baja dosis, se usan los diuréticos del ASA, entonces como que trabajamos con menos dosis y por distintos mecanismos porque tienen una suma de factores determinantes, ¿sí? Pero está bien lo que vos decís. Pero fundamentalmente la espironolactona le saca el hiperaldosteronismo secundario. ¿Mm? Sí. Bueno, a disfrutar su día. Gracias. Gracias.